Hola, continuamos con la SEC te lleva a la ACC 2022 y a continuación voy a hablar de un análisis secundario del estudio CANTOS que estaba dirigido a valorar la inflamación residual y el riesgo por la hiperlipemia residual en pacientes con enfermedad renal crónica. Sabéis que la hiperlipidemia y la inflamación son dos factores que participan conjuntamente en el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica, pero que la contribución de dichos factores puede diferir en distintos grupos de pacientes, como son aquellos con enfermedad renal crónica, que además curiosamente son aquellos pacientes que tienen más riesgo de eventos cardiovasculares en el seguimiento. El objetivo de este análisis secundario era evaluar el impacto de la inflamación residual y de la hiperlipemia residual en pacientes en prevención secundaria que ya estaban tratados con tratamiento hipolipemiante. El estudio CANTOS, que ya se publicó en el año 2017, era un estudio realizado en pacientes con antecedente de infarto de miocardio que tenían riesgo inflamatorio residual. ¿Y ese riesgo cómo se valoraba? Pues midiendo la proteína C reactiva de alta sensibilidad y tenía que ser mayor o igual a 2 miligramos por litro para que estos pacientes pudiesen ser incluidos en el estudio. Se aleatorizaban a tratamiento con canakinumab o bien con placebo. Había 3 dosis posibles de este fármaco antiinflamatorio que actúa sobre la interleuquina 1 beta y lo que se observó es que los pacientes tratados con 150 y 300 miligramos cada 3 meses tenían una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares mayores en el seguimiento. Aquí tenéis también las características basales de los pacientes incluidos en el estudio CANTOS y como veis más del 90% estaban tratados con hipolipemiantes, con estatinas en su grandísima mayoría y aquellos pacientes, a pesar de esto, los pacientes tenían aún cifras de colesterol que si bien no eran muy elevadas, estaban por encima de los objetivos que se recomiendan en prevención secundaria. Aquí tenéis otro subestudio del CANTOS, ya publicado anteriormente, que valoraba los pacientes en función de la función renal que tuviesen. En los pacientes con filtrados por debajo de 60, se vio que el riesgo de eventos en el seguimiento era claramente superior que en aquellos que tenían una función renal normal. Y si bien el riesgo se conseguía reducir en los dos casos con el fármaco de estudio, pues claramente seguía siendo más elevado en los pacientes con enfermedad renal crónica. Así que con todos los datos que he expuesto anteriormente, en este estudio de la ACC lo que intentan es valorar el riesgo residual en el paciente con y sin enfermedad renal crónica. Y lo que hacen es coger a 9.151 pacientes del estudio CANTOS que estaban en tratamiento con estatinas y comparaban la contribución del riesgo residual inflamatorio y del riesgo derivado de la hipercolesterolemia como determinantes de la aparición de eventos. Estratificaban a los pacientes según su filtrado glomerular, por debajo o por encima de 60, medían la inflamación con proteína C reactiva de alta sensibilidad y niveles de interleuquina 6 en sangre y medían el control lipídico por los valores de colesterol LDL y de colesterol no HDL. Los objetivos que se valoraron a un seguimiento a 5 años fueron los eventos cardiovasculares mayores, mortalidad cardiovascular y mortalidad total. Y como veis aquí, si miramos a los pacientes que tenían función renal preservada, tanto valorando la inflamación con proteína C reactiva de alta sensibilidad o con interleuquina 6, vemos que a mayores niveles de estos marcadores, a mayor inflamación residual, más riesgo de eventos cardiovasculares mayores en el seguimiento. Lo mismo sucede si el control de los lípidos no era adecuado. A más niveles de LDL colesterol o de colesterol no HDL, más riesgo en el seguimiento. Pero ocurre algo muy curioso en los pacientes que tenían deterioro de la función renal. Y es que la inflamación residual sí que se relacionaba con un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares mayores en el seguimiento, pero no sucedía esto con los niveles de lípidos. Esto también se puede observar si analizamos la mortalidad cardiovascular. Veis en la gráfica donde se valora la inflamación en relación con el filtrado glomerular que los pacientes con peor filtrado glomerular y cifras elevadas
de proteína C reactiva de alta sensibilidad son los que tienen peor pronóstico, y el pronóstico sería claramente mejor para aquellos pacientes con función renal preservada y que tienen bajos niveles de proteína C reactiva de alta sensibilidad, quedando los otros pacientes con un riesgo intermedio. Sin embargo, si valoramos la relación entre el filtrado glomerular, la mortalidad cardiovascular y los niveles de colesterol LDL, parece que los pacientes con niveles altos y bajos de LDL no tienen tanta diferencia como muestra los pacientes con función renal preservada o con función renal alterada. Es decir, el nivel de control de lípidos en un paciente con enfermedad renal no impacta tanto en el pronóstico. Lo mismo sucede de una forma prácticamente superponibles si analizamos la mortalidad por todas las causas. Así que con esto los autores concluyen que entre los pacientes con aterosclerosis y enfermedad renal crónica en tratamiento con estatinas, el riesgo inflamatorio residual es el que va a tener el papel preponderante para determinar la aparición de eventos cardiovasculares recurrentes. Y hacen hincapié en que esto puede ser muy importante a la hora de estratificar a estos pacientes con enfermedad renal crónica y desarrollar nuevos tratamientos. Y de hecho comentan un estudio clínico que está en marcha, que es el ZEUS, con el ziltivekimab, que es un tratamiento destinado a combatir la inflamación, en concreto en pacientes con enfermedad renal crónica. Y aquí seguimos en La SEC te lleva a la ACC 2022 para comentaros el resto de novedades con los estudios publicados este año.